Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar aquí en estas charlas TED. Y quiero básicamente contarles qué ha sido la historia de la Fundación Cardiovascular desde hace 45 años y cómo una idea y un sueño de hace 40 años, 12 de diciembre del año 1985, nos reunimos 14 médicos y decidimos cambiar la historia de esta región en salud. Eh, ¿Y qué ha pasado durante estos 40 años? La Fundación Cardiovascular pasó de un sueño a ser una de las 6 hospitales más reconocidos de América Latina. Y un hospital que hoy es de clase mundial, 5 estrellas Newsweek, que es la máxima categoría, y mucho reconocimiento, muchas cosas en nuestra tierra, en Santander, en Piedecuesta, en Florida Blanca. ¿Cómo logramos hacerlo? Y es lo que quiero yo contarles hoy para que esto sirva de ejemplo, para que muchos de ustedes puedan aprender de, de estas enseñanzas y estas historias de la Fundación para que sigamos creciendo en nuestra región. Pasar de un sueño donde en esa época en Bucaramanga, ya, en esa época en Bucaramanga y en Santander teníamos medicina del finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Quiere decir pura medicina clínica, unos endoscopios, médicos con experiencia clínica, pero cero ayudas diagnósticas en cualquier área y cero tecnología para esa época. Y pasar de esa época a hoy un hospital donde aquí en Bucaramanga se colocaron los primeros corazones artificiales de América Latina, el proyecto más emprendedor en Colombia y en todo nuestro continente latinoamericano, que hemos sido ya reconocidos por los diferentes estamentos, hospitales, colegas, como un gran hospital. Así que es como los sueños los podemos hacer realidad. Esa es básicamente mi historia de cómo pudimos convertir una necesidad, un sueño y una realidad. Lo primero aprendizaje que tuve en la vida es que tenemos que atrevernos a hacer las cosas. Obvio que a todos nos da miedo hacer. Cuando yo inicié este proyecto, en compañía de mis colegas, había una incredulidad total. Yo jocosamente digo que creo que la única que creía en mí era mi mamá. Yo creo que mi papá de vez en cuando dudaba, decía, no, este loco, de pronto, sí, estudió medicina, es cirujano general. Cuando yo empecé, el proyecto era cirujano general ya, especializado en cirugía general. Después me fue a cirugía cardíaca y él decía, oiga, sí, sí, voy a apoyarlo y me parece bien, pero yo no creo que creyera mucho en eso, era un empresario y sabía lo difícil que era. Pero bueno, entonces vencer el miedo es lo primero que tenemos que hacer y tomar decisiones con toda esa capacidad de decir, lo vamos a hacer. No tenemos dinero, pero lo único que nos sobraba era energía y ganas. Y yo creo que es lo que uno tiene que tener en la vida para ser exitoso y para salir adelante y lograr de... No teníamos cómo pagar ningún empleado. Cuando empezamos en el 90, cirugía cardíaca, nos tocó hacer, todos aportábamos gratuitamente nuestro tiempo, etcétera, para ir adelante. De un consultorio prestado en la Fundación para la Tercera Edad, donde hoy es el Centro de Salud del Rosario, porque no teníamos cómo pagar un consultorio. La UIS nos prestó un electrocardiógrafo y una banda de esfuerzo, con eso arrancamos. Empezamos en quirófanos de la clínica Bucaramanga, donde pagamos los derechos, etcétera, y simplemente no había, pero sí teníamos ganas de hacer las cosas. A hoy que tenemos una maravillosa infraestructura, tal vez una de las mejores del país y América Latina, con una infraestructura de salud, más de 5.500 personas trabajando en nuestro ecosistema de salud, donde no solo están los hospitales, está nuestra universidad, facultad de medicina, de posgrados, no está la aseguradora, Salud Mía, donde está Montañas Azules, que es la fundación social, donde tenemos más de 14 unidades empresariales para apoyar todo este proyecto, es algo maravilloso. Entonces, vencer el miedo es tal vez lo primero que tenemos que hacer. Todo el mundo tiene ideas. Creatividad es tener ideas.
innovación es volver la realidad. Pero liderazgo es sostenerlas en el tiempo y sobrepasar todas esas grandes dificultades que en el tiempo se van teniendo día a día. Pero dos cosas importantes que quiero comentarles. Lo primero que tiene uno que tener en la vida, y me preguntan, ¿cuál es el factor de éxito de la fundación? Yo digo que hemos tenido, primero, un propósito. ¿Para qué hicimos esto? Primero, para servir, y segundo, para ayudar a las personas con enfermedades cardiovasculares. Esa era nuestra idea original. Después ya cambiamos y ampliamos el propósito a todas las enfermedades. ¿Y cuál es la razón, lo otro, de exitoso? Primero tenemos el propósito muy claro, todo lo entendíamos, y segundo el foco. Nunca nos hemos salido de ese foco. Siempre lo hemos tenido en esa idea de que queríamos tener un ecosistema de salud dedicado a ayudar a la gente. Entonces, esas dos cosas como gran aprendizaje. Ya hablamos de que arrancamos de una forma muy pobre, muy rico de energía, de ganas de hacer las cosas. Cuando llegué a Bucaramanga, inclusive mis parientes, todo el mundo me decía, usted está loco, loco o venirse a una ciudad donde no hay nada, venirse donde no existe nada, no hay nada para que usted venga a hacer. ¿Cómo va a operar, corazón? Yo les decía, y creo que no me equivoqué porque la historia me permitió comprobar, es que donde no hay nada está todo por hacer. Aquí no había nada, cierto, no había absolutamente nada, pero sí teníamos la gran energía y eso nos permitió hacer lo que hemos hecho precisamente. Seguramente me hubiera quedado en otra ciudad o en Estados Unidos donde empecé a estudiar posgrado, etcétera, hubiera sido difícil porque había hospitales grandes con cirujanos cardíacos, con todas las cosas, pero precisamente aquí no había. Entonces, segunda enseñanza, donde no hay nada, hay mayores posibilidades. Comenzamos con espacios prestados, ya lo había comentado, y por otro lado, tienen que tener mucha resiliencia, mucha capacidad de superación. Y aquí hay momentos grandísimos de aprendizaje. Cuando llegamos a la ciudad, el equipo inicial, que éramos 6 cirujanos, entre cirujanos, anestesiólogos, hemodinamistas, cardiólogos, etcétera, y dijimos, vamos a hacer la primera cirugía de corazón, vanguardia, primera página, van a hacer, la Fundación Cardiovascular va a operar la primera cirugía de corazón. Primer día, operada la primera cirugía de corazón en Bucaramanga, éxito total. Segundo día, muy bien. Tercer día, la paciente está regular. Cuarto día está muy mal, quinto día se muere. Imagínense, la primera cirugía operada por nosotros aquí en Bucaramanga fallece. Eso es una catástrofe. Todo el mundo se imaginó, al interior inclusive de la misma organización, incipiente, que éramos muy poquitos, que ya eso se había muerto. Que eso no tendríamos ninguna posibilidad de salir adelante y que eso era ya un fracaso total. Pero, ¿qué hicimos? Nos sentamos, obviamente, confieso, lloramos todos la muerte y el fallecimiento de esta paciente. Se murió de una infección que eran parte del enemigo de la cirugía de corazón y de todas las cirugías de la infección. Entonces, revisamos todos nuestros protocolos, analicemos las causas, trajimos nuevos dispositivos, todas las cosas. Y el doctor Quiroz, que ha sido Roberto Quiroz, cardiólogo emérito de esta región, un hombre sabio, jefe del programa de Corazón, nos sentamos y dijimos, oiga, ¿cuándo vamos a...? Le dije, Roberto, hay que operar a otro paciente pronto. Me dijo, listo, yo hablo con papás y operamos a otro paciente. Arreglamos todas las cosas, la señora fue a mi consultorio, me dijo, doctor, el doctor Quiroz me mandó para que operen a mi hija porque no hay otra posibilidad de que salga adelante si no es cirugía. Y entonces la señora en medio de la conversación, de la consulta, me dijo, doctor, su primera paciente se murió, ¿no? Imagínense, hoy se ríen ustedes. Hoy todos se ríen del cuadro, pero miren ese cuadro de responsabilidad. Y ese cuadro tan complejo que le dice, sí, doctor, usted puede saber mucho, pero su primera paciente murió. Y yo le entrego a mi hija en sus manos. Mire esa responsabilidad tan grande de uno que le digan el papá, le voy a entregar a mi hija para que la operen del corazón y se la entrego, le entrego mi vida para que usted la opere. Bueno,
Afortunadamente, esa paciente salió muy bien. Los 150 pacientes siguientes, todos que operamos gratuitamente, todos por fortuna salieron bien, porque nos esforzamos. Y de ahí aparece ese gran obsesión por la calidad. La Fundación Cardiovascular, el Hospital Internacional, hoy en Colombia, en América Latina, es el líder en calidad, porque aparece una obsesión porque nada falle, porque todo sea perfecto, porque todo se haga de acuerdo a los protocolos internacionales, y eso se nos vuelve una obsesión y una pasión institucional, y si creamos toda esa parafernalia organizativa del sistema de calidad de la Fundación. Fuimos los primeros acreditados en calidad en Colombia, 001, año 2005, primeros acreditados internacionalmente en Colombia, Joint Commission International, primeros hospitales acreditados en HIMSS, y así muchísimas cosas, porque tomamos esto, la vida del ser humano, muy seria, y ese aprendizaje que fue un fracaso inicial, hoy damos gracias a esa paciente, pues que no es un hecho positivo que ha fallecido, pero con esa experiencia aprendimos. Y es lo que uno tiene que hacer en la vida, aprender de las dificultades y volverlas cosas positivas. Así que ese fracaso lo volvimos positivo, y yo digo hoy que gracias a esa cosa mala que sucedió, hoy la fundación es líder en calidad, no solo en Colombia, sino en América Latina. Además, aquí tenemos parte de nuestro equipo de trabajo. Está el doctor Quiroz, que vale la pena, esta región no tiene cómo agradecerle por su gran servicio. Y nosotros hicimos la fundación, el objetivo fundamental era servir. Yo le digo a todos mis colaboradores todos los días y le recalco, esto se justifica para servir. Todo este gran proyecto de 240.000 metros cuadrados construimos allá el complejo. Todo esto, más de 5.500 personas, equipamientos, todo eso, no se justifica si no es que todo el mundo tiene en su mente que está hecho para servir. ¿Y servir a quién? A los seres humanos. ¿Servir a quién? A la comunidad, y apoyar todo lo que signifique ese sentido. Adicionalmente a todo este tema de trabajar que hemos hecho conscientemente, la Fundación Cardiovascular, nadie le ha donado un peso en forma importante. Hemos tenido donaciones, en la pandemia recibimos donaciones pequeñas, hoy es una fundación que tiene un patrimonio casi de 700.000 millones de pesos. Todo ha sido generado por los 5.000 personas que todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana, llegamos a la organización a trabajar, a servir y a hacer eficiencia operacional lo mejor posible para que la fundación pueda seguir adelante. Entonces, eso es muy importante, y la cultura y la innovación. Siempre, desde el comienzo, la institución ha sido innovadora. Innovadora en miles de cosas. Primera terapia ECMO en Colombia, en América Latina, primer corazón artificial, líderes en trasplante de corazón, de riñón, de hígado, de páncreas, de pulmón, de médula ósea, etc. Innovadores en muchas cosas. Tenemos fábricas propias de equipamiento biomédico, producimos monitores de telemedicina, producimos muchísimas cosas en esas suturas quirúrgicas, en esa cultura de la innovación institucional que todos los días es un motor para ser cada vez mejores. Aquí repetía, primer corazón artificial en América Latina, se colocó aquí en Bucaramanga. Hacemos cirugía robótica para rodilla, para ortopedia, pero también para cirugía oncológica, cirugía general, para cirugía de corazón. Y hemos hecho una gran innovación e inversiones en temas de software. Tenemos nuestra propia fábrica de software e inteligencia artificial. Tenemos los consultores inteligentes, ya no escribimos en computador nada más, solamente por voz. Eso se convierte en lo que llama un scribe, en texto, y el texto en historia clínica absolutamente perfecta, y es lo que llamamos nosotros los consultores inteligentes. Así que eso recientemente me escribió, por fortuna me escriben muchos pacientes, muy poquitos me escriben a regañarme, son muy contados. Y eso porque no los atendieron bien, urgencia, algo así, yo me excuso porque tuvieron algún problema, pero es muy frecuente ese tipo de chat. Un paciente mío, Jaime Felipe Salazar, felicidades por tu aniversario de trabajo. Yo fui de los primeros pacientes de la Fundación Cardiovascular, doctor Castillo. Tuve el honor de ser operado por usted y el doctor Calderón hace 32 años. Gracias por su impecable trabajo. Trabaja en una multinacional
danesa, la que produce una de los Empique para adelgazar, etcétera. Él trabaja con esa compañía. Yo no recordaba que lo habíamos operado hace 32 años. Me escribió recientemente y me dijo, oiga, doctor, gracias, usted me salvó la vida en esa oportunidad. Eso es lo que yo digo, ha valido la pena. Ha valido la pena dedicarle estos 45 años, 40 de la fundación, va a ser los 5 años previos, formarme como cirujano cardíaco, venir a mi ciudad, venir con mi gente, con mis compañeros, con mi familia, haber creado la fundación. Llevo 36 años siendo presidente de la fundación. Ya comuniqué que en 5 años me retiraba. Estamos en proceso de transmisión de la nueva generación y ha valido la pena. Yo creo que todas esas historias hacen que esta región sea grande. Y eso lo cuento para que ustedes tengan este ejemplo y se atrevan a hacer cosas, se atrevan a soñar, se atrevan a construir, se atrevan a ser grandes, porque eso nos hace gracias a Santander y a Colombia. Mil gracias, eso es lo que quería comentarles a todos ustedes y ojalá esta experiencia de la Fundación Cardiovascular, esta experiencia de un sueño de hace 40 años, convertido en una realidad maravillosa para la salud de los santaneros, pero no solo salud, muchas otras cosas hacemos en la Fundación. Más de 5.500 empleados institucionales, de gente que trabaja con la Fundación, directos e indirectos, haciendo todos los días que lata el corazón de los santanderianos. Mil gracias.